abrazo, hasta luego. Interesante, ¿no? La mirada de Argüello, por supuesto, con diferencias, con similitudes, por supuesto, no acuerdo con lo que dice la oposición, pero bueno, son miradas de una discusión que se va a dar en el Congreso. Y eso es interesante. Guadalupe, lo tuyo para aportar sobre este tema, por supuesto, seguro. Vamos a hablar del detrás de escena del anuncio del presidente, que se demoró. Si bien estaba grabado y si bien dentro del entorno del propio presidente aseguran que ya lo estaba escribiendo desde anoche porque descartaba que durante la madrugada se iba a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien recordemos también que este preacuerdo tiene que ser homologado por el directorio del Fondo Monetario Internacional y por el Congreso argentino, o sea que todavía no es un acuerdo cerrado definitivamente. Pero les decía, estaba grabado, salió un poco demorado, un poco tarde porque lo estaban editando. El presidente no le gustan los mensajes grabados, pero obviamente por un tema de responsabilidad estimaron que era lo mejor para que no improvisara y quizás tuviera alguna palabra de más que no correspondía. Fue muy pensado palabra por palabra. Fíjense que el presidente hizo mucha hincapié en el optimismo, en que Argentina va a volver a crecer, en que confía en las capacidades del país para crecer. Y esto obedece a una encuesta que le acercaron en los últimos días, en donde tenía datos como, por ejemplo, que el 62% de los que contestaron la encuesta de una consultora cercana al Instituto Patria vislumbran un futuro peor para la Argentina. Y esto es un dato muy preocupante, porque ustedes saben que la economía se hace un poco de las profecías autocumplidas, ¿no? O sea, se basa en expectativas, o sea que si uno espera un futuro peor, lo más seguro es que retraiga su gasto, que se cuide, y eso a su vez genera justamente ese panorama que uno venía temiendo. También fíjense que hizo una crítica muy moderada, casi imperceptible a la oposición. Fue solo una mención, algo que no es habitual en él. Él suele ir duro contra el gobierno de Macri, pero eso también estuvo pensado. Él quería que el mensaje fuera positivo y centrado en confiar en volver al crecimiento y no centrado en la oposición. Le dejó ese rol a Mansur. Si ustedes se fijan en la conferencia conjunta que dieron Mansur con Guzmán, Mansur casi que volcó el 100% de su discurso en criticar a la oposición y criticar el acuerdo que había hecho el gobierno de Macri. Y finalmente también este recelo que puso el presidente en hablar del futuro y en confiar en volver a crecer, tiene que ver con dos datos que le dieron en esa encuesta, que uno tiene que ver con el 43,3% contó que fue Macri contestó que fue Macri quien tomó la deuda, algo que hacen también mucho hincapié en el gobierno en dejar en claro que fue deuda tomada por Macri, por eso Mansur hizo ese hincapié. Y a la pregunta de quién aumentó más la deuda, si este gobierno o el gobierno de Macri, el 38% contestó que el gobierno de Macri, pero el 45% contestó que el gobierno de Alberto Fernández. Por eso va a seguir mucho el hincapié en el ápero Macri, en la deuda, lo mal que hizo esta deuda tomada por Macri, pero por eso el presidente evitó cualquier mención y quiso hacer hincapié en la confianza que tiene en que vamos a volver a crecer. ¿Quieren repasar un poco el anuncio? Lo vemos. Precisamente, ¿qué impacto puede tener el acuerdo en la inflación? ¿Qué perspectiva tiene? La solución de la inflación está en manos nuestras, no está en manos del acuerdo. Y lo que necesitamos es que los empresarios tengan claridad en que si entramos en este rumbo con un horizonte de proyección más claro, ellos tienen que hacer su aporte de dar estabilidad. Ha habido en estos años mucho de especulación por parte de los empresarios y muchos han tenido ganancias cuantiosas a costa de una demanda creciente, ¿no? En un modelo capitalista la demanda es muy importante. Sin demanda el capitalismo no existe. Lo que no puede convertirse es en algo dañino para el capitalismo, porque no puede ser que
alguien aproveche esa mayor demanda para aumentar los precios y tener mayores ganancias. Bueno, el anuncio lo estábamos viendo claro. mientras yo hablaba, sí. Y lo que acabamos de ver es una entrevista que él acaba de dar a el portal de noticias Russia Today, Rusia Hoy, que tiene su versión en español, obviamente previendo que en 3 días va a estar en Rusia. Es un sitio de noticias ruso en donde justamente el presidente se estuvo refiriendo a temas como la deuda y como la inflación.